Bienvenidos todos. Estamos grabando la clase. Perfecto, estamos grabando la clase. Así que todo lo que digan puede y será usado en su contra, pero me está dando un mensaje que lo que yo escriba en la pizarra no se va a grabar, entonces mejor vamos a abrir la aplicación. Mejor voy a compartir pantalla para abrir la aplicación. Aquí sí. Bien, entonces, ahora sí, jóvenes. Entonces nosotros habíamos estado estudiando vectores. Recuerden. Lo siento. Habíamos estado estudiando vectores. Aquí, vectores. Bueno, más o menos ahí. Resulta que los vectores, acuérdense, tienen magnitud. Tienen una magnitud. Y tienen dirección. Y teníamos varias formas, bueno, dos formas estudiamos de representar vectores. Los vectores lo pueden representar por la forma polar o por la forma cartesiana. Forma cartesiana. En la forma polar lo que tenemos es la magnitud y el ángulo. Simplemente nos dan magnitud y ángulo. Ok, la A es magnitud. Y la letra griega teta es el ángulo. Luego, en la forma cartesiana, no tenemos la magnitud ni tenemos el ángulo. En la forma cartesiana tenemos simplemente componente horizontal y tenemos componente permítanme, y tenemos la componente vertical. Entonces, recuerden que la letra X, nosotros la componente horizontal, que sería la componente X, la componente vertical, que sería la componente Y. Recuerden que la letra X la asociamos con el eje horizontal, mientras que la letra Y la asociamos con el eje vertical. Y entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora de vectores. Para la suma de vectores, es necesario que los dos vectores estén escritos en forma de componentes, es decir, en forma cartesiana. Los vectores deben estar escritos en forma cartesiana. Ahí disculpen un poco la letra. Los vectores deben estar escritos en forma cartesiana. Entonces, como tienen, cada vector va a tener su componente X y Y, quiere decir que usted va a sumar o restar la componente X con la componente X del primer vector, componente X del segundo vector,
y va a colocar el resultado y por aparte va a operar componente X componente Y del primer vector más componente Y del segundo vector y va a escribir el resultado. Para no quedarnos en el aire, esto se vería... Permítanme. Para que no nos quedemos en el aire, esto se vería más o menos así. Imagínese usted que tenemos dos vectores. Tenemos el vector A, escrito de esta forma. 3x más 2y. Y tenemos el vector B, que es menos 4x menos 10y. Y entonces yo aquí les pregunto, ¿estos vectores están escritos en forma polar o en forma cartesiana? En forma polar, porque dijo que la cartesiana era en los Ok. ejes X, o sea, en la gráfica creo que Es Correcto. cartesiana porque no le dio el ángulo ahí. Perfecto, buena observación. Ok, entonces estos vectores que yo tengo aquí abajo, como no les estoy dando el ángulo, no se mire el ángulo, vamos a decir que están en forma cartesiana. Es decir, yo a usted le estoy dando aquí un valor en X, un valor en Y, un valor en X, correcto. un valor en Y. Entonces, la forma de los vectores es la cartesiana. Los vectores están escritos en forma cartesiana. ¿Yo los puedo sumar? Bueno, vamos a ver qué dice la única condición que yo establecí aquí arriba. Para poder hacer la suma de vectores, los vectores deben estar escritos en forma cartesiana, con letra de niño de 5 años. Pero bueno, ahí va. Los vectores deben estar escritos en forma cartesiana. Aquí falta un puntito a la I. Aquí falta otro. Ok, entonces yo aquí tengo dos vectores que como me dieron componente X y componente Y, la componente X del vector A sería esta, 3X. La componente X del vector B sería esta de Menos acá. 4X. Es correcto. La componente Y del vector A sería el 2Y. Y Mientras que la componente Y del vector B sería menos 10Y. el menos 10Y, correcto. Se suman Entonces, X con X, ¿verdad? exactamente. El vector A más el vector B Mm, es igual. Vamos a sumar 3X. 3X. Bueno, la X al final solo la vamos a copiar. Ok, ok. La X solo la vamos a copiar, no pasa nada. Y usted escribe en la calculadora. 3 más negativo 4. Y eso le va a quedar negativo 1. Negativo 1, ok. Vamos a ver, lo hice adrede que fuera negativo 1. Lo vamos a dejar así. Luego, luego ya operamos las X con las X, ahora vamos a operar las Y con las Y. Tenemos 2, vamos a borrar acá. Tenemos 2 más negativo 10. Nos quedó menos 8. Entonces sería menos 8Y. La Y solo la copiamos. Aquí tenemos entonces el resultado de realizar la suma de A más B. Y entonces aquí hay un par de cosas interesantes. Cuando yo hice 3 más negativo 4,
me quedó negativo 1, que es este de acá. Pero noten que yo no escribí el 1. Solo puse el negativo y puse la X. Pero ¿por qué no es necesario o uno se lo tiene que imaginar? Ok, las dos cosas serían correctas. Los matemáticos opinan que si es un 1 lo que hay ahí, no es necesario escribirlo y uno tiene que imaginarse que el 1 está ahí. O sea, el 1 en realidad aquí está, Correcto. pero no lo escribimos. No lo escribimos. El signo sí, este sí tiene que ir. El signo sí va, sí, porque es negativo. Pero el 1 no necesariamente se tiene que escribir, pero uno tiene que saber que está ahí, a pesar de que no lo Correcto. escribamos. Y bueno, la X solo la copiamos. Si se fijan, la X solo se copió. Lo que operamos fueron los números. Luego, hicimos lo mismo con las Y y obtuvimos el resultado que fue -8. Y entonces quiere decir que aquí ya conocemos cuánto vale la suma de A más B. Estos dos números, el 1 y el 8, no se van a tocar porque uno está en X y el otro está en Y. No se operan, no hacemos nada. Ahí no hacemos nada. ¿Sí? Ahí no les Correcto. hacemos nada. Hasta ahí queda la suma. Pero resulta que esta respuesta, si bien ya tenemos el resultado, ya sabemos cuánto da, no nos da información clara sobre la magnitud del vector y no nos da información clara tampoco sobre la dirección. Habría que hacer la fórmula de la magnitud, Lick. Exactamente, hay que encontrarla, hay que utilizar la ecuación de la magnitud y la ecuación del ángulo. Lo primero que vamos a notar es que como la componente X es negativa y la componente Y también es negativa, vean que ambas componentes X y Y son negativas, quiere decir que este vector está en el tercer cuadrante. El vector está en el tercer cuadrante. Está en el tercer cuadrante. Esa sería la dirección. No, todavía no. O sea, solo sabemos que está en el tercer cuadrante. Es decir, yo dibujo el plano cartesiano y ese vector va a salir por acá con Correcto. algún ángulo que todavía no conocemos y con una magnitud que todavía no conocemos tampoco. O sea, no sé ni qué tan larga va a ser esta línea. Podría ser más larga o podría ser más corta. Y tampoco sé cuánto vale este ángulo. Podría quedar ahí o podría quedar acá. Como no lo sabemos, lo que sí sabemos es que el vector va a quedar aquí. El vector tiene que quedar aquí, que es el tercer cuadrante. Entonces, para saberlo, vamos a buscar la forma, vamos a convertir ese vector que estaba en forma cartesiana, ese resultado lo vamos a pasar a la forma polar. Con las ecuaciones que habíamos visto, como me habían dicho hace poco. Ok, vamos a conectarla. Solo déjenme conectar la computadora. A ver.
Listo, entonces el vector está en el tercer cuadrante. Vamos a ver entonces cómo se aplicaban aquellas fórmulas que habíamos visto. Nosotros sabíamos que, esto es de las clases anteriores, la magnitud del vector A más B, la magnitud del vector A más B tiene que ser la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y elevada al cuadrado. ¿Quién es la componente X en este caso? Es el negativo 1. ¿Quién es la componente Y? Es el negativo 8. Entonces vamos a sustituir esos valores acá. Y yo les había recomendado a ustedes agregar ese paréntesis en la calculadora. Entonces, vamos a encontrar esa magnitud. Voy a unirme a la reunión con el teléfono también para usar la calculadora que tengo en el teléfono. Ahí está, vamos a conectarme. Eso es. Entonces, esto será raíz cuadrada de negativo 1 elevado al cuadrado, que recuerdan ustedes era la componente X, más negativo 8 elevado al cuadrado. Y estos paréntesis adicionales, que son los que había colocado en rojo, los vamos a colocar en rojo siempre, son los que ustedes deben agregar a la calculadora. Vamos a ver. Vamos a ver, necesito aquí dejar de presentar. Voy a dejar de presentar en la reunión para presentar la pantalla de la calculadora. Entonces, nosotros queríamos escribir la raíz cuadrada. Vamos a abrir dos paréntesis, tal como lo había escrito allá. Voy a escribir menos 1. Voy a cerrar paréntesis. Voy a elevar al cuadrado. Más, abro paréntesis. Negativo 8 elevado al cuadrado. Y cierro paréntesis. Esta sería la forma en la que usted lo va a escribir. Esta sería la forma en la que usted lo va a escribir en su calculadora. Para que su calculadora entienda que la raíz cuadrada se le está aplicando a todo lo que está ahí adentro. Entonces, si ustedes se fijan, el resultado nos da 8.06. Ahora vamos a regresar entonces a... Bien, a mí me tiró error, fíjese la calculadora. Eso dale. Ok, quizá es posible que... Es posible que aquí el menos, esta calculadora, como es una calculadora de celular, ¿verdad? Yo el menos lo pude colocar, con el signo menos de la resta, pero sus calculadoras usualmente tienen un signo negativo entre paréntesis y deberían usar ese ustedes cuando indiquen que un número es negativo. Ok. No usar el menos de la resta, sino que usar el signo negativo. Es un pequeño menos que aparece entre paréntesis. La otra opción es que lo hagan por partes, ¿verdad? Usted tiene. Ahorita sí me dio liga aquí en la calculadora ya. Ahora sí. Sí. Listo. Listo. Porque usted puede hacer negativo 1 por negativo 1, eso es positivo 1. Negativo 8 por negativo 8, eso es 64. Entonces,
64 más 1 es 65. Y la raíz de 65 es 8.06, que es el resultado que buscábamos. Esto si usted lo hace por partes. Bien, vamos a ver, volver aquí. Perdón, dejar de presentar. Ajá. Listo, entonces. A ver. Vamos a presentar ahora de la computadora. Listo. Entonces, la magnitud es 8.06. Ya tenemos entonces qué tan larga debe ser la línea diagonal de este vector, de esta respuesta, que sería 8.06. Ahora, para el ángulo, yo voy a hacer entonces la tangente inversa. Y acuérdense, era la tangente inversa del valor que yo, de la componente y dividida la componente x. Es decir, la tangente inversa de la componente y, que es el negativo 8, dividido la componente x, que es el 1. Ah, perdón, en la tangente inversa vamos a meterlo siempre todo positivo. Vamos a meterlo positivo. Entonces usted hace tangente inversa de 8 dividido 1. Y eso le va a quedar 82. 82.87 me dio a mí el link. Excelente, punto 87. A mí también me dio así. Y entonces nosotros tenemos que saber interpretar este 82.87. A mí me da 1.44 link. ¿Cuánto le da? 1.44. Ah, ok, permítame. Entonces, eso es importante porque quiere decir que su computadora, su calculadora está en radianes. Por ejemplo, si yo aquí en este momento acabo de colocarle en radianes. Yo hago la tangente inversa de 8 entre 1. Y me da 1.44 también. Y eso es porque está en radianes. Tiene que Eso es estar en porque dígitos, ¿verdad, Lick? sí, la calculadora tiene que mostrarle las 3 letras D, E, G para que le dé su respuesta en grados. De Bueno, manera que aquí. esta solo me lo pone en D, solo miro la D. Ah, perfecto. Sí, la D serían grados, sí. La D sería en grados. Bueno, perfecto. Hay calculadoras que solo le van a colocar la D. ¿Cómo lo Porque arreglo Digo, entonces? digo una pregunta, Lick. Sí. La calculadora que yo tengo yo es una Casio y aquí en el modo, ¿en cuál lo tengo que poner? En D. Sería D. Permítame. Aquí donde dice, creo que es D, rad y gra, creo que dice. Es lo que me sale a Ajá. mí. Sería DEG. DEG. Ah, ya entendí. Sí, Y ese aquí, sería y el aquí modo. le, y aquí le doy on después. Sí. Sí. Entonces ustedes aquí pueden ver ya que pues da 82.87 y estos serían grados. Estos serían grados. A ver. Levantar la mano, cambiar, detener, ponerme. Ok. Vamos a ver, vamos ahora a compartir pantalla de acá. Ajá, listo. Entonces, aquí hoy sí tenemos que el ángulo es 82.87, pero
Para dar una respuesta, recuerden que el vector está en el tercer cuadrante. Es decir, ¿cómo se dibujaría este vector? Este vector se dibujaría de la siguiente manera. Yo sé que está aquí, tercer cuadrante. El vector está aquí. Tiene que caer aquí. Entonces yo voy a medir desde el eje X. Acuérdense que el horizontal es el X. Desde el eje X yo voy a medir 82.87 grados. Serían casi los 90. Y voy a medir esos desde aquí. Y luego voy a trazar un vector cuya longitud de esta diagonal sea 8.06. Y entonces mi respuesta final es que el vector A más B es de magnitud 8.06 Con un ángulo de 81. es correcto, con ángulo de 82.87 grados bajo El tercer cuadrante. ok, sí, también, sí, es válido. En Fíjate el que nunca tercer- me dio en la calculadora el resultado. Nunca le dio. Ok, permítame. Pero es que yo creo que estoy poniendo mal el procedimiento. Quizás lo puede explicar en la Sí, calculadora. sí. Ok, entonces una forma de ponerlo es esta. Con un ángulo de 82.87 grados bajo el eje menos X. Bajo el eje menos X. Porque si se fijan, ok, se le llama menos X porque está aquí a la izquierda, donde están todos los negativos. Todos estos números que están a la izquierda del cero son negativos. Entonces por eso se deja así la respuesta. Es de magnitud 8.06 con un ángulo de 82.87 bajo el eje menos X. Recuerden, uno se puede ver tentado. Mira el 82. Mira el 82 y dice, bueno. Y dice a dibujar el vector aquí, en el primer cuadrante. Y dice, bueno, 82 es más o menos aquí. Y dibujo el vector. Y usted dice que el vector es este, con 82.87 grados. Y después le sale malo. ¿Y por qué le sale malo si tiene 82.87 grados y tiene 8.06? Sale malo porque las componentes son negativas. No tenemos que perder de vista las componentes. Cuando las componentes son negativas, obligatoriamente está en el tercer cuadrante. Y si usted lo dibuja en el primer cuadrante, es incorrecto. Entonces, la representación de este vector sería la que está en color negro. Vamos a borrar esta que está en rojo. ¿Sí? Sí. Y si fuera positiva, ¿dónde iría? El primero. Ok, si ambas fueran positivas, correcto. Si ambas fueran positivas, estaría correcto dibujarlo aquí en el primer cuadrante. Si ambas fueran positivas, lo dibujaríamos en el primer cuadrante. Y así sucesivamente. Si la X es negativa, ¿Se diría sobre el eje X o bajo el eje X? No, sobre el eje X. En ese caso sería sobre el eje X, porque las dos serían positivas. Acuérdense que los positivos están para la horizontal, los positivos están aquí a la derecha y los positivos están sobre el 0 para la vertical.
Bien, vamos a quedarnos aquí, jóvenes. Me quedo solamente con... Voy a detener la grabación para que podamos despejar las dudas.